Buen día para todos, ¿cómo se encuentran? Bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama gradientes, em, gradiente lineal y gradiente geométrico, creciente y decreciente. Estos son términos utilizados en la matemática financiera, específicamente para hablar cuando digamos se quiere interpretar, por ejemplo, una serie de pagos. En este caso, el gradiente lineal es cuando el pago se hace de manera constante, pero es el mismo nivel, por decirlo así, de crecimiento que tiene o de crecimiento que tiene el gradiente como tal. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un pago de una cuota, normalmente se toma así, y con ello podemos decir que en un mes vamos a pagar un valor, luego le sumamos el gradiente, que es el valor que va a ir creciendo, y este valor se mantiene constante durante un tiempo. Entonces, pues eso lo vamos a explicar mediante un ejercicio. Entonces, en estos ejercicios vamos a basarnos en encontrar cuál es el valor actual de un gradiente lineal, y pues con ello voy a explicar cuando se haya o bueno, cuando se da la alternativa de que sea creciente, pero también cuando se da la alternativa de que sea decreciente. Entonces tenemos este primer ejemplo que se llama encontrar el valor actual de un ingreso de 1.500 con un incremento de 300 pesos que se adicionan al valor de la cuota fija en cada periodo. El número de periodos de este gradiente es de 5 y una tasa de interés del 8%. Aquí no nos está especificando si es efectiva o nada, sino simplemente vamos a manejar el tema de lo que es el gradiente. Tenemos el otro ejercicio, que es encontrar el valor actual de un ingreso de 1.700 con una disminución de 300. El valor de la cuota se fija en cada periodo, número de periodos igual a 5 y una tasa de interés del 8%. El tercero, encontrar el valor actual de un ingreso de 1.700 con un incremento del 20% respecto al pago del periodo anterior, y número de periodos igual a 5 y una tasa de interés del 8%. Aclaro que en el primer punto es un valor de un ingreso de 1.700. Realmente lo ajusté acá para poder darles la explicación. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos, por ejemplo, para el primero, que nos habla de un gradiente que tiene un pago de 1.700, pero que hace un incremento cada cuota de 300 pesos? Entonces colocamos, o a este le denominamos pago 1, el cual es 1.700. El gradiente es 300, quiere decir lo que va a crecer cada cuota. Eso es lo que se le llama gradiente. Número de periodos 1, pues como estamos explicando el primer ejercicio, número n per 1 son 5, que son 5 periodos, pues en 5 meses, lo que está hablando aquí el ejercicio. Y una tasa 1, que es el 8%. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Si nosotros miramos cómo se hace una tabla de amortización, pues o las anualidades, lo que se hace es que se calcula con un valor actual. En este caso, tenemos que realizar un flujo de dinero, ya que no tenemos los mismos valores en todo el proceso del ejercicio. Entonces, ¿cómo construimos este flujo de dinero? Entonces tenemos que N es el tiempo, entonces tenemos que partimos de un punto cero en donde prácticamente se hace el desembolso del crédito, se empiezan los pagos, donde se inicia como tal el crédito o la inversión que se esté haciendo. Entonces vamos a tener un año o un punto cero, y luego vamos a tener el año 1, el año 2, 3, 4 y 5, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro ejercicio. Acá en este año 1 colocamos el primer pago, en este caso, que es 1.700, y vamos a calcular el gradiente para el siguiente periodo. ¿En qué nos basamos? Entonces toca tomar el, el año anterior y sumarle 300. Entonces, pues aquí ya lo tengo en la fórmula, pero aquí lo voy a hacer a modo de ejemplo. Entonces tomamos el 1.700 y le sumamos
el gradiente en este caso, que son 300, entonces eso nos va a dar 2000. Y así sucesivamente con cada una de las cuotas que vienen. Siempre vamos a tomar como referencia el mes anterior. Entonces quiere decir que para calcular el periodo 3, pues tenemos que al periodo 2 sumarle 300 y eso nos da 2300. Luego al periodo 4 le sumamos 300 al anterior y eso nos da 2600. Y luego al periodo 5 le sumamos 300 del anterior y eso nos da 2900. Entonces, así es que se hace el gradiente. Para que ustedes, digamos que puedan hacer este ejercicio en un solo, digamos como en una sola línea y que puedan arrastrar, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes dicen acá, vamos a sumar el gradiente, vamos a sumar el primer pago, le vamos a sumar 300, que es donde está el gradiente, pero van a fijar con fijación de celda, que en sus computadores puede ser con la tecla F4 o en su defecto colocando el signo pesos antes de la letra y después de la letra antes del número. Entonces van a colocar el signo pesos. En los dos casos, digamos que van a fijar siempre ese valor, que es el que se va a mantener constante. Esto es para que cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, esto, puedan arrastrar y no le salga error, sino de una vez calcule todos los gradientes que van de ahí en adelante. Entonces, ya teniendo esto, ya hemos cumplido con la premisa de que se calcule el gradiente, que ya es 1700 más 300 da 2000, más 300 da 2300, más 300 da 2600, más 300 da 2900. Ahora sí, calculamos el valor presente. ¿Cuál sería como ese valor del préstamo o el valor que yo debo invertir hoy para que haciendo esta serie de pagos, pues yo, digamos, cuál es la inversión que tengo que hacer o cuál es el valor del préstamo que me van a hacer? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a utilizar, digamos que se va a utilizar la función BNA, que significa valor neto actual. Entonces, yo aquí ya lo tengo calculado, pero lo voy a volver a calcular aquí para que ustedes lo vean cómo se hace. Entonces tengo mi BNA aquí. ¿Qué es lo que nos pide el BNA? Entonces vamos a la función fx y buscamos BNA. Esto se coloca normalmente en mayúscula y traemos pues como tal los datos. Tenemos unos datos en donde tenemos una tasa, en este caso es el 8%, y tenemos unos valores. En este caso ustedes van a colocar desde el número 1, quiere decir desde el primer pago hasta el pago número 5, perdón, que aquí lo arrastré así, listo. Van a tener esta serie de pagos y con ellos pues les vamos, ahí sí le vamos a dar enter. Al darle enter o aquí listo, ya nos calcula el nuevo valor presente. No hay que tomar el valor cero, se toma desde que arrancan los pagos. Y así hemos hallado el valor neto actual de esta serie de pagos. ¿Por qué no se puede utilizar la función valor actual? Pues porque el valor actual no nos va a permitir o nos va a decir calculen solamente un valor, como les voy a mostrar acá, valor actual, que es BA. Entonces aquí lo tengo, mire, ustedes lo ven, y dice tasa, número de periodos, pero cuando dice pago, nosotros ¿cuántos pagos tenemos? Pues tenemos 5 pagos diferentes, por eso no podemos utilizar el valor actual, sino que tenemos que utilizar BNA, que es el que nos va a permitir ingresar aquí donde dice valor 1 desde el primer pago hasta el último pago. Y eso es lo que va a traer a valor presente. Quiere decir que el valor presente de esos pagos con esa tasa, pues va a ser de 8.999, tal como lo calculé ahí. Entonces, con ese valor ya tenemos calculado o se calcula el valor neto actual. Esa es esa es la actividad, calcular el valor presente de ese gradiente. Se le llama lineal porque crece de manera constante, o sea, crece de 300 en 300. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio dice encontrar el valor actual de un ingreso de 1.700 con una disminución de 300. Entonces, tomo los mismos datos o tomé los mismos datos para este ejercicio,
pero ¿qué le voy a hacer? Ahora ya no le voy a sumar 300, sino ahora le voy a restar 300. Entonces, tenemos nuestra misma base, nuestra misma tabla. Yo siempre les recomiendo que monten su tabla para que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo en el ejercicio. Y a esta le vamos a denominar pago 2, que estos son simplemente escenarios. Gradiente 2, número n per 2, tasa 2. Y aquí, ¿qué pasa? Pues es el mismo valor de pago, el gradiente es el mismo, pero la función de este gradiente es que va a ser decreciente, o sea, va a ir bajando. Es decir, que tenemos 1700 menos 300 nos da 1400. Ustedes podrían inclusive decirlo así fácilmente, sin necesidad de hacer una fórmula, ir restando, pero supongamos que no estamos en eso, es un valor más alto, pues hay que hacer las fórmulas. Lo importante acá también es que ustedes hagan las fórmulas del gradiente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Vuelvo y coloco mis datos, 1700, gradiente 300, número de periodo 5, tasa del 8%. Y coloco mi flujo de dinero, otra vez arranco. Desde 0, digo 1, 2, 3, 4 y 5. Y comienzo a colocar los valores. Entonces el primer valor o el primer pago en este caso son 1700. Luego sigue 1400. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? Pues simplemente toman el 1700 y le restan lo que esté en el gradiente y vuelven y fijan otra vez la celda para que cuando lo vayan a hacer no sea sino simplemente coger y arrastrar y ya él pega solito. ¿Sí? Si ustedes lo hacen uno por uno, ya es cuestión, digamos, de ustedes cómo lo vayan a trabajar, pero si fueran, por ejemplo, 36 meses, pues ahí es donde vale la pena hacer la fijación de celda, porque esto permite que yo copie y pegue fácilmente. Entonces, haciendo este gradiente decreciente, entonces podemos ver que ahí ya quedó, mire, está formulado, donde fijamos el gradiente que es 300 y lo vamos viendo aplicado acá. 1700, 1400, 1100, 800 y 500. Ahí ya quedó. Y luego volvemos y aplicamos la fórmula de valor neto actual, en donde vamos a traer los mismos datos, en donde tenemos que la tasa es del 8, la hacemos con referencia de celda, quiere decir que vaya y busque dónde está el 8%, y el valor que es este, que es otra vez los 1700, los 1400, los 1100, aquí se ven reflejados y se ve que el resultado de este valor traído a valor presente me da 4576. Entonces ahí ya quedó. Ahí está. Listo. Ahora sigue la aplicación del gradiente geométrico creciente. Esto de geométrico indica es que ya no vamos a utilizar un valor constante, un valor monetario que va a crecer, por ejemplo, como ser los 300, que crece cada periodo, cada mes, de la misma manera, sino ahora lo vamos a representar, es como si fuera un porcentaje. Entonces, puedo decir yo que tengo un pago de 1700, el cual tiene un gradiente creciente del 20%. Entonces vuelvo y coloco mis datos, 1700, 20%, NPER, aquí en este caso es NPER 3, perdón, NPER 3, tasa 3, digamos que es como para ejemplificar cómo queda cada uno. Y acá en el flujo de dinero vuelven y bajan ustedes su tabla, pero acá toca hacer entonces la fórmula como tal. Entonces tenemos otra vez el punto cero, que siempre se debe colocar. Tenemos 1700, que es el primer pago, y comenzamos a aplicar el gradiente geométrico creciente. Normalmente, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Yo podría decir, tomo el 1700, lo multiplico por el 30%, eso me da 510, y luego al 1700, por ejemplo, le sumo el 510 que está acá, y eso me da 2210. Eso sería un proceso largo y ustedes lo pueden hacer así. Pero algo que reemplaza ese proceso largo es que yo coja ese 1700 y lo multiplique por 1,3. Es como si estuviera diciendo, tome el 30% y súmeselo.
al multiplicar por 1,30 o por 1,3. Ya digamos que es libertad de que usted lo quiera hacer así, pero digamos si lo hace así ya no es sino correr la fórmula como lo tengo acá, obviamente teniendo en cuenta que ese 20% también lo fija y lo cruzamos acá. Entonces ahí está pegado aquí lo que pasa es que yo lo hice, le coloqué 1,3 y lo pegué, pues lo va a pegar todo. Si estamos haciendo con el 20% con referencia de celda, pues esto tenemos que fijarlo y colocarle pues F4 o pesos antes de la letra, antes del número, perdón, y con eso también lo fijamos y lo traemos de una vez como referencia de celda. Entonces, eso es. Entonces aquí ya quedó aplicado y eso nos va a traer como el valor presente neto o el valor neto actual en Excel de 11.799. Y el gradiente geométrico decreciente pues va a ser la misma función que el gradiente geométrico creciente, pero entonces aquí ya no va a ser aumentándole el 20, sino disminuyéndole el 20. Entonces colocamos nuestra misma tabla de datos, nuestro flujo de dinero partiendo de 0 hasta el año 5 y acá en la fórmula pues vamos a decir, tome este valor, lo que estoy diciendo es que tome el 1700 y réstele lo que dé de tomar 1700 por el 20%, que es el gradiente como tal. O sea que él toma el valor base y una vez hace la resta de lo que dé el valor del periodo, del pago del periodo por el 20%. Y eso nos va a llevar de una vez a este valor que es 1360. Entonces, por eso hago la demostración ahí de una vez. Eso también se puede fijar y también se puede pegar en las otras celdas que están acá. Bueno, aquí digamos que lo hice diferente en este aspecto, por lo que dice acá una fórmula, pero digamos que la idea es que quede así como les estoy mostrando. ¿Sí? Así como está aquí, ustedes verifican que realmente vaya bajando el 20%, quedan 1700, 1360, 1088, 870, 696 y nos da como resultado 4717. Este valor entonces es el valor neto actual es el valor presente de este gradiente. Entonces, esas son digamos que las fórmulas que se utilizan para el gradiente. Hay muchas más. Incluso la fórmula manual utiliza una fórmula muy larga para llegar a esto. Aquí realmente podemos utilizar como tal la función valor neto actual para que sea más fácil para nosotros obtener este valor presente. Pero bueno, ¿qué viene después de esto? Viene algo que se llama la tabla de amortización. Ahora vamos a mirar cómo nos quedó la tabla. Entonces la tabla tiene esto, digamos que yo quise traerla de la misma manera que está acá el proceso como tal, ¿sí? Quise traerla, mostrarles, entonces, pero voy a quitarla un momento, voy a quitarla como queda aquí la otra, para mostrarles qué es lo que se hace. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Listo. ¿Qué vamos a tener en nuestra tabla? Entonces, empezamos. Tenemos el primer gradiente que es el lineal creciente, donde tenemos un pago 1 de 1700, luego va creciendo de 300 en 300, como es el gradiente, número de periodo 5, una tasa del 8%, ya sabemos que el valor neto actual es de 8.990, aquí le estoy haciendo un ajuste de una vez a este ejercicio, la primera cuota son 1.700, etcétera. Digamos que para tener unos datos. Luego, ¿qué hacemos? Colocamos los periodos para hacer la tabla de amortización. Colocamos los periodos del 0 al 5. Colocamos la cuota como según nosotros quedó en el flujo de dinero. 1.700, 2.000, 2.300, 2.600, 2.900. Luego traemos el interés. El interés es tomar el valor de este valor neto actual, porque aquí lo vamos a traer. La idea es que usted lo copie el gradiente, lo que calcule en el gradiente usted coja y lo pegue aquí. ¿Por qué? Porque es que eso va a garantizar que haya precisión a la hora pues, de resolver el ejercicio. Entonces, ese es su valor de desembolso,
o su valor de ingreso, depende de la posición que yo esté en la operación financiera. Entonces, este 8.999 va a ser el valor base o el valor de desembolso o el valor del ingreso, como nos lo dice el ejercicio. Entonces, este es el saldo y a este saldo, entonces, el interés le vamos a aplicar, entonces le vamos a aplicar a esos 8.999 el interés del 8%. Entonces ahí los va calculando, fijan el interés que es el que se va a mantener igual en todos los aspectos para que lo puedan arrastrar, por ejemplo, así, y todo pues ya de una vez se calcule. El capital de dónde van a ser, pues es el valor de la cuota menos el interés, nos va a dar el valor del, digamos, del capital como tal. Entonces aquí lo tengo señalado también. Pues cuando lo señalo así es porque estoy indicando cuáles son las dos celdas que tomo y hallo el valor del capital. Y luego el valor del saldo, pues va a ser el valor del saldo final menos la cuota, nos va a dar el nuevo saldo aquí en esta celda que es el final y comienzo otra vez todo el movimiento hasta que llego aquí. ¿Qué pasa en este ejercicio cuando se hace con gradientes? Cuando se trabaja con gradientes nos puede pasar que en este caso, por ejemplo, en la quinta cuota, con esos valores, pues ya nos ha dado un poco más, o sea, ha pasado un poco más de lo que teníamos que proyectar. Entonces, la idea es que la tabla de amortización aquí me dé cero. En este momento me está dando 2.501, como si yo hubiera pagado un poco más o me hubiera ingresado un valor más, por decirlo así. Entonces me quedó negativo, o sea, me pasé, no la tengo en cero, no lo hice completo. Entonces lo que normalmente se hace ahí es un ajuste de estas cuotas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces yo aquí voy a tomar mi tablita, la voy a copiar. La idea es que yo la copie lo más idéntico posible. Y cuando les digo idéntico posible, es que ojalá se lleve fórmulas y todo. ¿Sí? Entonces, aquí, digamos que yo le puedo dar, a ver, valores y origen. Si yo le doy valores y origen, él se va a llevar exactamente, bueno, digamos que aquí él se lleva exactamente las fórmulas, ¿sí? Se lleva, pero hay unas partes en donde él no me las calcula. Por ejemplo, aquí me pasó eso, pero no me pasa las fórmulas. Lo ideal es que haya una fórmula donde se pueda, digamos que se pueda copiar todo. A ver si están fórmulas y formato de origen. Aquí me las cambio un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo que hacer una copia exacta de esta tabla aquí. Entonces yo puedo decir acá 8.999 o calculo este mismo que está acá. Y aquí con esto pues ya me quedo igual. Ya lo que hace es que se llevan las fórmulas y todo les queda igualito. ¿Sí? ¿Por qué se debe hacer esto? Porque es que vamos a aplicar algo, vamos a aplicar una función que tiene el Excel que se llama buscar objetivos. Si él no ve las fórmulas aquí o aquí, él no aplica bien el buscar objetivos, porque él dice tiene que tener una fórmula. Entonces voy a intentar acá demostrarles cómo es. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que él me busque cuál es la cuota que al yo hacer toda la operación exactamente me dé cero acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar acá? Nos ubicamos sobre el valor que necesitamos cambiar, que en este caso es este, que debe quedar en cero, porque uno normalmente cuando termina un crédito o se hace una inversión, aquí debe terminar en cero. Entonces aquí nos vamos a ir a datos. En los equipos de ustedes también los van a encontrar en datos. Este es un Mac, entonces aquí me dice que es en datos y donde dice análisis y sí. ¿Sí? Entonces ustedes deben buscar allá también si aparece igual en los otros equipos donde diga datos, análisis y sí, o hay algunos equipos que en la misma, en la parte superior encuentran una función que se llama buscar objetivo. Entonces, ahí le dicen buscar objetivo. Él dice cuál es el objetivo, qué es lo que usted quiere, qué es lo que yo quiero que esta celda última, donde está ese valor negativo, me quede en cero. Entonces, ¿cómo hago? Aquí dice que F28, yo vuelvo y lo replico. Entonces, me ubico en otro lado, me ubico sobre la celda otra vez. Cuando ustedes vean que el valor queda con signo pesos,
ahí ya está listo. Con el valor que le traiga 0 cuando usted cambie qué celda. Pues esta primera que tiene acá que se llama 1700. Estas dos celdas tienen que quedarle con signos pesos, o sea, fijas. Luego le dicen aceptar. Cuando yo diga que aceptar, él va a moverse allá hasta que él encuentre cuál es el valor y va a dejar 0 la celda. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, ustedes ven que qué pasó, que fue en 0 y yo le digo aceptar. Cuando yo le digo aceptar, ¿qué fue lo que hizo en la tabla de amortización según lo que estamos viendo? Si ven que acá dejo 0, tengo mi misma cuota, tengo el mismo pago, pero organizo esto de manera tal que cuando yo termine el crédito o se termine la inversión, me quede en 0 el valor. Entonces aquí lo que hacemos es que organizamos aquí el, el valor como tal, lo disminuimos y nos quedan las cuotas acá. Y ya quedó aquí que aunque nosotros hayamos trabajado este gradiente acá, él divide las cuotas exactamente de modo tal que se cumpla el gradiente, que vaya creciendo de 300 en 300, se cumplan las 5 cuotas, separe lo que es intereses y capital y termine con una tabla o con una cuota 0, o bueno, termine con saldo 0. Entonces, así es que se hace. Para eso se utiliza la función o esta gran función que se llama buscar objetivo. Esto no les va a quedar allá que formulado, él simplemente lo hace como automáticamente. Vean, si ustedes lo miran, aquí no dice buscar objetivo por ningún lado, simplemente lo calculó. Si ustedes le dan a aceptar, él lo carga, si ustedes no le dan a aceptar, él lo quita. Entonces, por eso les estoy explicando esto. Y lo mismo pasa con cada uno de los gradientes. Entonces, ahora sigue el lineal decreciente. El lineal decreciente también pasa lo mismo. Yo me traje aquí todos los datos. Traje la tabla de amortización como la teníamos. Ahora voy a quitarla. Vamos a ver, le voy a decir, ya aquí ya la tengo lista, pero para poderles mostrar tengo que quitarla. Entonces la quito totalmente. Yo lo que hago aquí es pasarla otra vez, copiarla, pero como les digo, tiene que quedar con las fórmulas. Si no queda con las fórmulas, entonces vamos a tener acá un poco de dificultad. Entonces yo lo que hago es que él la puede pasar así y yo lo que hago aquí es colocarle el mismo valor. Si tengo dificultades para de pronto colocar la fórmula. Y aquí le dejo 1700, digamos que los voy cambiando. ¿Sí? Él ya aquí, por ejemplo, le cambió el primero y él ya lo cuadro, ya lo dejo como tengo la anterior. Entonces aquí, ya en el decreciente, pues se supone que yo ya sé que va bajando la cuota hasta que me queden 500. Eso quedó para el gradiente. Pero para la tabla de amortización, que es donde nos van a llevar el control del crédito, de la inversión, nosotros necesitamos que se cumplan exactamente las 5 cuotas. Por eso es necesario que se cuadre la tabla de amortización de modo tal que nos dé 0. Entonces vuelvo a lo mismo otra vez. Me fijo primero que aquí, en el último pago, me quede la fórmula. Si no hay fórmula, no opera el buscar objetivo. Y lo mismo, pues aquí que tenga el valor de los 1700, arranque con un valor. Me ubico otra vez acá y le digo datos, análisis y sí, y buscar objetivo. Vuelvo y me ubico. Recuerden que aquí tiene que quedar con signo pesos. Entonces ustedes vuelven aquí y le dicen, se ubican o la señalan y él ya le coloca pesos a eso. Le dice que tiene que quedar con 0 y que cuando usted haga un cambio en la celda en este primer pago, que también debe quedar con signo pesos fijada, entonces se le haga el cambio. Entonces le digo aceptar y él ya hizo el cambio. ¿Sí ven que lo hace súper rápido? Entonces le damos a aceptar y ya quedó listo. Entonces quiere decir que ya me quedó el gradiente calculado y me quedó también la tabla de amortización, teniendo en cuenta de que tenía estos pagos, pero como necesito que me quede la cuota, me quede la cuota 0, me quede el saldo en 0 al final de la inversión o del préstamo o de la operación financiera que se esté haciendo, entonces por eso utilizo aquí esa
función o esa aplicación, función que tiene el Excel que se llama buscar objetivo. Es importante que para hacer eso hagan exactamente lo que yo hice, porque si no lo hacen así, no les va a dar el buscar objetivo. Tiene sus reglas y deben hacerlo pues sobre este valor que está acá. Entonces, eso era lo que quería explicarles. Igualmente los ejercicios que ustedes van a realizar son 4, como están estos de acá. La idea es que para cada uno de ellos ustedes desarrollen la tabla, hagan todo el procesito que yo hice acá. ¿Sí? Son los 4. El uno va a tener creciente, el otro va a tener decreciente, pero los primeros 2 son lineales. Y el otro es geométrico porque está hablando de porcentaje, también creciente y también decreciente. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Hacen todos los 4 ejercicios y luego hacen las 4 tablas. Bueno, hacen las 4 tablas, o son más, son 8, porque por cada una estará la que les da con la función del flujo de dinero, que es la que van a después arreglar con buscar objetivo. O sea, quiere decir que por cada uno se van a ir 2, la que sale normal y la que se ajusta con el saldo cero al final. Y lo van a hacer para cada uno de los gradientes, o sea que tienen que ser como 8 tablas que van a tener ahí. Y así de esta manera pues queda explicado el valor presente de un gradiente lineal y geométrico. Espero que pues esta grabación, este ejemplo les sirva de ayuda para que puedan hacer su actividad. Muchísimas gracias.